Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está generando un montón de ruido en el mundo del espectáculo, y no es para menos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la superestrella turca que una vez más, ha dejado a todos con la boca abierta. Y no solo por su belleza, que seamos honestos, es algo que ya conocemos y admiramos, sino por las palabras que ha pronunciado y que han sacudido a la prensa mundial. Pero antes de que empecemos a desglosar todo esto, quiero darle un gran abrazo a todos mis suscriptores, ustedes son lo máximo. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este es el lugar donde desmenuzamos todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento con un toque de opinión, análisis y, por supuesto, mucha diversión. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Vamos a darle caña. Bien, hablemos de Hande Erçel. Todos conocemos a Hande. Es una actriz turca de renombre internacional, conocida por su trabajo en series como Love is in the Air, que conquistó corazones en todo el mundo. Pero más allá de su talento actoral y su presencia magnética en pantalla, Hande es una mujer inteligente, con una personalidad fuerte y con una voz que no tiene miedo de ser escuchada. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que la ha puesto en el ojo del huracán, pero de la mejor manera posible. Resulta que Hande asistió al Festival de Cine de Cannes, un evento que, como todos sabemos, es la meca del cine y donde se dan cita las celebridades más importantes del planeta. Y ahí, en medio del glamour, las luces y las cámaras, Hande no solo deslumbró con su elegancia y sus looks espectaculares, sino que también aprovechó la oportunidad para hablar sobre temas que son importantes para ella. Y para ser honestos, lo que dijo fue tan impactante que la prensa internacional no pudo evitar reaccionar, y reaccionar con gran interés y admiración. ¿Pero qué dijo exactamente Hande que causó tanto revuelo? Pues bien, entre otras cosas, Hande habló sobre la importancia de la igualdad de género en la industria del entretenimiento, sobre la necesidad de romper con los estereotipos y sobre la importancia de que las mujeres tengan voz y sean escuchadas. También abordó temas relacionados con la salud mental, la autoaceptación y la importancia de amarse a uno mismo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hande no se limitó a decir frases hechas o a repetir discursos prefabricados. No. Ella habló con pasión, con sinceridad y con una autenticidad que escasea en el mundo de las celebridades. Sus palabras fueron directas, contundentes y llenas de significado. Y para ser claros, no solo estaba expresando sus propias opiniones, estaba abriendo un debate, cuestionando el status quo y animando a otros a hacer lo mismo. La prensa, por su parte, no tardó en reaccionar. Medios de comunicación de todo el mundo, desde los más prestigiosos hasta los más populares, publicaron artículos, entrevistas y vídeos sobre las declaraciones de Hande. Y la reacción fue mayoritariamente positiva. Muchos elogiaron su valentía, su inteligencia y su compromiso con causas importantes. La calificaron como una voz importante para su generación y como un ejemplo a seguir para millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿por qué las palabras de Hande tuvieron tanto impacto? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque Hande es una figura muy popular y respetada, especialmente entre el público joven. Su influencia es enorme y la gente escucha lo que tiene que decir. En segundo lugar, porque los temas que abordó son temas que nos preocupan a todos, de una forma u otra. La igualdad de género, la salud mental, la autoaceptación, son temas universales que nos tocan a todos. Y en tercer lugar, porque Hande habló con autenticidad y sinceridad. La gente puede sentir cuando alguien está siendo genuino, y Hande lo fue al 100%. Además de hablar de estos temas, Hande aprovechó la oportunidad para defender su propia posición en la industria y destacar la necesidad de que los actores y actrices sean valorados por su talento y su trabajo, y no solo por su apariencia física. Esto, por supuesto, es algo que resuena con muchas personas, especialmente con mujeres que han tenido que lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta. Hande, con sus palabras, demostró que es posible ser exitoso y respetado sin tener que conformarse con los estereotipos y las exigencias de la industria. La reacción de la prensa mundial, como ya dije, fue abrumadoramente positiva. Los titulares destacaban su valentía, su inteligencia y su capacidad para conectar con el público. Muchos medios la calificaron como una voz del cambio y como una inspiración para millones de personas. Se publicaron análisis sobre el impacto de sus palabras,
entrevistas donde se profundizaba en sus opiniones y reportajes que exploraban su trayectoria y su compromiso con diversas causas. Pero más allá de la cobertura mediática, lo más importante es el impacto que las palabras de Ande están teniendo en la gente. En las redes sociales, sus declaraciones se volvieron virales. Miles de personas compartieron sus mensajes, expresaron su apoyo y agradecieron su valentía. Ande con sus palabras ha abierto un debate, ha generado conciencia y ha animado a otros a alzar su voz y a luchar por lo que creen. Y este es un punto clave. Ande no solo es una actriz talentosa, es una líder de opinión, una persona que usa su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso es algo que debemos aplaudir y celebrar. En un mundo donde la superficialidad y la vanidad a veces parecen ser la norma, Ande nos recuerda la importancia de la autenticidad, la empatía y la búsqueda de un propósito mayor. No se puede subestimar el poder de las palabras, especialmente cuando vienen de una persona con la influencia y el alcance de Ande Ercel. Sus palabras son una llamada a la acción, una invitación a cuestionar, a reflexionar y a tomar partido. Son una invitación a ser mejores personas y a construir una sociedad más justa y equitativa. En definitiva, la presencia de Ande Ercel en Cannes y sus declaraciones han sido un acontecimiento que ha dejado una huella imborrable. Ha demostrado que es posible ser una celebridad exitosa y, al mismo tiempo, ser una persona comprometida con causas importantes. Ha demostrado que la belleza exterior no lo es todo y que la verdadera belleza reside en la valentía, la inteligencia y la capacidad de inspirar a otros. Ha demostrado que el poder de la palabra es inmenso y que con las palabras correctas se pueden cambiar el mundo. En resumen, Ande Ercel, una vez más, nos ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Es una mujer inteligente, talentosa y valiente que no tiene miedo de usar su voz para hablar sobre temas importantes. Sus palabras en Cannes han resonado en todo el mundo, y su impacto ha sido innegable. Ha abierto un debate, ha generado conciencia y ha inspirado a otros a ser mejores personas. ¡Bravo, Ande! Pero profundicemos un poco más en los detalles de lo que Ande dijo, y analicemos por qué sus palabras resonaron tan profundamente. No fue solo el hecho de que hablara, sino como lo hizo. Ande, conocida por su trabajo en Love is in the Air y otras producciones, ha construido una carrera basada en el talento y la dedicación. Sin embargo, en la industria del entretenimiento, especialmente para las mujeres, la imagen a menudo eclipsa el talento. Ande abordó esto directamente, enfatizando la necesidad de que las actrices sean valoradas por su arte, su capacidad de interpretación, y no solo por su apariencia física. Es hora de que nosotras, las mujeres, seamos juzgadas por lo que aportamos a la mesa, por nuestra creatividad, por nuestra pasión, dijo Ande según informes de medios internacionales. No por cómo nos vemos. No por la ropa que llevamos. Sino por lo que somos capaces de crear y de transmitir. Estas palabras, pronunciadas en el marco del Festival de Cannes, donde la moda y la imagen son omnipresentes, tuvieron un impacto aún mayor. Fue como un soplo de aire fresco en medio de un ambiente a veces asfixiante de superficialidad. Otro tema crucial que Ande abordó fue la importancia de la salud mental. En un mundo donde la presión por alcanzar la perfección es constante, y las redes sociales a menudo presentan una imagen distorsionada de la realidad, Ande se mostró vulnerable y habló abiertamente sobre la necesidad de priorizar el bienestar emocional. Es fundamental que hablemos de salud mental, que nos permitamos sentir, que busquemos ayuda cuando la necesitamos, afirmó. No somos robots y no tenemos que fingir que lo somos. Este mensaje, dirigido a sus millones de seguidores, fue especialmente relevante. En un mundo donde la ansiedad y la depresión son cada vez más comunes, la honestidad de Ande ofreció un espacio seguro para que otros se sintieran comprendidos y menos solos. Su mensaje resonó con jóvenes de todo el mundo, que a menudo luchan con la presión de las expectativas sociales y la necesidad de encajar. La autoaceptación fue otro de los pilares de su discurso. Ande instó a sus seguidores a abrazar su individualidad, a celebrar sus diferencias y a amarse a sí mismos. Somos únicos, y esa es nuestra mayor fortaleza, dijo. Dejemos de compararnos con los demás y empecemos a amarnos tal y como somos. En un mundo obsesionado con la imagen corporal y la búsqueda de la perfección, este mensaje fue un recordatorio poderoso de que la verdadera belleza reside en la autenticidad y la autoaceptación. El Festival de Cannes, como ya mencioné, es un escaparate global para el cine, la moda y el arte.
Es un evento donde las celebridades son observadas con lupa, y cada detalle es analizado y comentado por la prensa mundial. En este contexto, las palabras de Anne adquirieron una resonancia especial. No solo era una estrella de cine hablando, era una voz que representaba a millones de mujeres en todo el mundo, una voz que desafiaba los estereotipos y promovía la igualdad. La prensa internacional, como era de esperar, reaccionó con entusiasmo ante las declaraciones de Anne. Medios de comunicación de renombre como *The Hollywood Reporter *, Variety *, Elle y *Vogue destacaron la valentía y la inteligencia de Anne. Se publicaron artículos que analizaban el impacto de sus palabras, entrevistas donde se profundizaba en sus opiniones, y reportajes que exploraban su trayectoria y su compromiso con diversas causas. Los titulares eran elocuentes: Anne Ercel, la voz del cambio en Cannes; Anne Ercel, rompiendo barreras en la industria del entretenimiento; Anne Ercel, un faro de esperanza para una nueva generación. Los periodistas elogiaron su capacidad para conectar con el público, su compromiso con la igualdad de género, y su valentía al hablar abiertamente sobre temas como la salud mental y la autoaceptación. Pero, ¿por qué Anne y por qué ahora? Creo que hay una combinación de factores que explican el impacto de sus palabras. En primer lugar, Anne es una figura muy popular y respetada, especialmente entre el público joven. Su influencia es enorme y la gente escucha lo que tiene que decir. Su participación en Love is in the Air la convirtió en un nombre conocido en todo el mundo, y su presencia en las redes sociales le permite conectar directamente con sus fans. En segundo lugar, los temas que abordó son temas que nos preocupan a todos, de una forma u otra. La igualdad de género, la salud mental, la autoaceptación, son temas universales que nos tocan a todos. Vivimos en una época de cambio, donde la sociedad está reconsiderando sus valores y prioridades. La gente está más consciente de la importancia de la salud mental, la igualdad y la diversidad. Las palabras de Anne resonaron porque abordaron temas que están en el centro del debate público. En tercer lugar, Anne habló con autenticidad y sinceridad. La gente puede sentir cuando alguien está siendo genuino, y Anne lo fue al 100%. No se limitó a repetir frases hechas o a seguir un guión preestablecido. Habló desde el corazón, con pasión y con una claridad que rara vez se ve en el mundo de las celebridades. Además, Anne no solo habló, también actuó. En lugar de limitarse a las palabras, ha mostrado un compromiso real con las causas que defiende. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes, ha apoyado a organizaciones benéficas, y ha participado en campañas sociales. Esto le ha dado credibilidad y la ha convertido en un ejemplo a seguir. El impacto de las palabras de Anne se extendió más allá de los medios de comunicación y las redes sociales. Sus declaraciones generaron conversaciones, debates y reflexiones en todo el mundo. Personas de diferentes edades y culturas se sintieron inspiradas a expresar sus propias opiniones, a cuestionar el status quo y a luchar por un mundo más justo y equitativo. En las redes sociales, el hashtag #Anne Ercel se convirtió en tendencia. Miles de personas compartieron sus mensajes, expresaron su apoyo y agradecieron su valentía. Se publicaron memes, vídeos y mensajes de apoyo. Anne se convirtió en un símbolo de esperanza y de cambio para muchos. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de la industria del entretenimiento? Creo que el discurso de Anne es una señal de que las cosas están cambiando. Los actores y actrices ya no son solo figuras decorativas. Se espera que usen su plataforma para abordar temas importantes, para generar conciencia y para inspirar a otros. La autenticidad y la sinceridad son cada vez más valoradas, y la superficialidad y la vanidad están perdiendo terreno. Anne ha demostrado que es posible ser una celebridad exitosa y, al mismo tiempo, ser una persona comprometida con causas importantes. Ha demostrado que la belleza exterior no lo es todo y que la verdadera belleza reside en la valentía, la inteligencia y la capacidad de inspirar a otros. Ha demostrado que el poder de la palabra es inmenso y que, con las palabras correctas, se pueden cambiar el mundo. No podemos subestimar la importancia de tener modelos a seguir positivos, especialmente para los jóvenes. Anne Ercel es una de esas personas. Es una mujer que ha superado desafíos, que ha trabajado duro para lograr sus sueños, y que ahora está utilizando su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Es importante recordar que la lucha por la igualdad, la salud mental y la autoaceptación es un proceso continuo.
No hay soluciones fáciles ni respuestas rápidas. Pero las palabras de Ande han servido como un recordatorio de que es posible hacer cambios, de que es posible ser valiente y de que es posible construir una sociedad más justa y equitativa. En definitiva, la presencia de Ander Zel en Cannes y sus declaraciones han sido un acontecimiento significativo. Ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Ha demostrado que las celebridades pueden ser algo más que caras bonitas. Pueden ser líderes de opinión, agentes de cambio e inspiración para millones de personas en todo el mundo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el impacto de Ander Zel en Cannes y en sus palabras que han sacudido al mundo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Ande? ¿Qué les pareció su discurso? ¿Creen que el mundo del espectáculo está cambiando? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y recuerden, la campanita está ahí para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.